como ya ven, los jóvenes discípulos, el tema es sobre la homosexualidad, qué es y cómo ayudar. Un curso o un pequeño taller muy introductorio. Ujú, Yo tuve la oportunidad de darla primera vez en enero aquí en la Ciudad de México, a los líderes principales. Y a través de esta clase precisamente fui que encontré a varios hermanos muy interesados que me contactaron con Rolando, que está allá en Miami. Lo contacté y hemos empezado ya, esta es la segunda clase que vamos a dar juntos, Rolando y yo, aquí en la Ciudad de México, en las iglesias de la Ciudad de México, precisamente en Ministerio de Jóvenes. Ahorita les va a platicar un poquito más y les quiero comentar que esta es una introducción sobre el tema. sí, Aquí les pongo en la pantalla para prepararnos para la visita de Guy Hammond. Guy Hammond, ahorita voy a platicarles un poco de él. Él iba a venir a la Ciudad de México en abril. Orlando también iba a venir presencialmente, iban a estar ahí, en una reunión de toda la iglesia, los 4,000 miembros de la iglesia iban. Debido a todo lo esto del que canceló. Entonces, por eso todavía la clase precisa, ¿no? Para que se abran ministerios en cada una. Y confiamos, estamos orando, Rolando y yo, que podamos clases ir viendo corazones que tienen este llamado a este ministerio, ayudar a otras personas que están atrapadas, ¿no? Por la esclavitud de la homosexualidad, ujú, pero necesitamos mucha preparación. Eso, esta es una pequeña introducción al respecto. Bien, explicarles cómo es el proceso junto con Rolando de atraer un sexo. Esto se puede volver, ¿no? Describir el género de acuerdo a las pruebas y desarrollar un corazón pasivo que tiene hacia todas las personas y podemos crecer en. Muy bien, entonces les comentaba que el propósito de la clase es ir prepararnos para levantar ministerios en cada iglesia en México, en América, de fortaleza en la vida, que es este tema de relaciones o atracciones por el mismo género, por el mismo sexo, y de relaciones en las que pues ya van en contra de la Biblia, ¿no? ujú, Vamos a explicar cómo este proceso de atracción por el mismo sexo se vuelve pecaminoso, según la Biblia. Vamos a describir cuál es la identidad de género de acuerdo a las escrituras y desarrollar el corazón compasivo de Jesús para que podamos crecer a su estatura. eso. Sí, bueno, Guy Perfecto. Hammond, que es el Gracias. director de todo esto, él empezó como 12 años atrás, él ahora vive en Vancouver, en Washington, y fue por acaso, fue interesante, pero Juan Carlos yo creo que estuvo en la clase primera que él dio, cuando él le dijo a todo el mundo que él era atraído al mismo sexo. Hasta ese entonces no había hablado con nadie, con la iglesia, ¿no? Algunas personas lo sabían. Y de ahí se dio cuenta que había una necesidad. Él es cómico porque él pensó al inicio, ¿sabes? Voy a simplemente mandar un correo electrónico para aquellos que estén interesados en hablar sobre esto un poco. Y él estaba esperando tal vez unas, ¿qué? 15 personas, poco número. Y recibió más de 250 correos electrónicos de diferentes hermanos viendo la necesidad. Y obviamente, cuando Dios actúa, Él no solamente actúa para una persona, sino Él actúa para todo el mundo. Y ahí se abrió el ministerio, nos dimos cuenta, Él se dio cuenta, que había una necesidad y que no es tan único, que otros deben estar luchando con lo mismo, ¿no? Y ahí empezó. Y ahora hemos compartido y hemos hablado en inglés más que nada en más de 60 países, más de 60,000 personas. El website, hay una membresía impresionante de personas que entran para ser parte, leer artículos, ver videos, para ver y ser parte de lo que está sucediendo, ¿no? Y está siendo impresionante. Él vivió como homosexual 12 años, fue bautizado en el 87, como dice. Ya tiene 33, casi 34 años de discípulo, es casado, y en verdad ahora es casado por segunda vez.
Sabes que su primera esposa, Kathy, falleció hace un poco más de un año, o viene ahora en un año. Y antes de morir, esta es una historia interesante, ella le dejó a él una lista de 5 mujeres de la cual ella pensaba él debe casarse, porque ella le decía, tú no puedes estar solo. Y una de esas mujeres, que eran amigos de ellos de muchos años de todas maneras, como Dios funciona, ella también perdió el esposo unos meses antes que Kathy falleció. Y ahora ellos están casados, se llama Laura. Y de nuevo con toda este ministerio, ¿no? Él es padre de 4 hijos, 2 adoptados y 2 de ellos, que ya son adultos también. Y él es el autor de la preocupación más allá de los márgenes. Es un libro increíble porque la verdad que ese libro como que da una base para entender todas las cosas. Entonces, si tienen oportunidad de leerlo, sería bueno, ¿no? ¿Da para escuchar? ¿Sí? Ok. Y también otros libros, ¿no? Que en este momento están siendo traducidos al español y al portugués. Ese es mi trabajo. Estoy trabajando duro para traducir todo lo más posible, para tener material que leer y que hacer, ¿no? Yo entré, como les dije a ustedes, al ministerio el año pasado, en febrero. Actualmente, yo había hablado con la iglesia, completamente con toda la iglesia, primero en Brasil y después aquí, hace como 6 años. Y hace tal vez un año y medio, yo me sentí igual, en el sentido de que si Dios había permitido de yo pasar por todo eso, no era solo para mí, era para ayudar a otros también. Yo no soy tan único, que mi vida es tan específica, que hay muchos otros tal vez que luchan con lo mismo. Entonces, yo empecé a pensar cómo ayudar. Y en ese entonces, en febrero, me comuniqué con Guy y le pedí para ayudar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar en este ministerio? Y ahí se abrieron las puertas, ¿no? Podemos compartir un poco más. Veo que estás conectado de nuevo, mi hermano. Ya estoy listo. Ok. Te hablé todo lo posible de Guy. Muchísimas gracias. Creo que fue la mejor introducción. Bueno, continuando. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Es muy importante que podamos identificar estas definiciones. Homosexualismo es la práctica de relacionarse de manera íntima y sexual con personas del mismo sexo. Según la Biblia, esto es pecado. Es muy importante que veamos que es la práctica, es decir, el hacerlo y de una manera sexual, de intimidad. Muy bien. Aquí vemos las escrituras, 1 Corintios 6, 9, Levíticos 18, 22, 20, 13, Romanos 1, 26, 1 Timoteo 1, del 9 al 10. El homosexual es aquel que acepta su deseo o atracción hacia el mismo género, pero lo vive y lo justifica. Muy bien. La atracción por el mismo sexo es este deseo natural por personas del mismo sexo. Una persona puede tener una atracción por el mismo sexo, pero no practicarlo. Eso no es pecado, y lo vamos a hablar un poco más adelante. Transgénero es la identidad con la que se identifica una persona, hombre, mujer o bisexual, que es diferente de la que nació. ¿Ok? Entonces vemos que aquí es solamente la identificación. El transexual es la persona que se identifica de manera permanente con un sexo diferente al que nació y que llevó a cabo una transformación física. Entonces la diferencia importante es entre el transgénero, el cual solamente se identifica, se puede vestir, puede actuar como otro género, pero el transexual se modificó ya por medio de cirugía, ¿verdad? Y la identidad de género es el género con el que la persona se identifica y que puede ser diferente del género biológico con el cual nació. Entonces, estas son definiciones que vamos a manejar. No significa que todo esto sea bíblico o correcto, sino es la manera en que lo identifica la sociedad. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, Rolando? Sí, y yo creo que es importante nosotros identificamos así en el sentido de que, por ejemplo, la diferencia entre el homosexualismo y la atracción por el mismo sexo, nosotros hemos colocado eso. Por decir, la gente dice, ustedes son homosexuales, entonces son gay. Y la verdad es que nosotros no practicamos, entonces no estamos practicando el homosexualismo, pero sí tenemos esa atracción.
Y atracción es como cualquier otra. Tú puedes ser atraído a muchas cosas diferentes. Pero depende, perante Dios, lo que haces con esa atracción que define quién tú eres o qué es lo que haces. Entonces, por eso yo me considero atraído al mismo sexo, pero no me considero necesariamente homosexual, simplemente por la práctica, ¿entiendes? En el mundo sí fui homosexual antes de ser discípulo, ¿no? Entonces, esa diferencia yo creo que es bien importante para nosotros, entender. Correcto. Bueno, uno de los principales comentarios que escuchamos, ¿no? Que nos dice algún amigo, tal vez tu compañero de la escuela, que te dice, es que nací gay, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deseo contra la práctica? ¿Cómo es que una persona puede decir, sí, efectivamente es que así soy y así me hizo Dios y esto es lo que soy? En el corazón del hombre, la Biblia nos describe en Santiago 1, del 13 al 15, lo que pasa en el corazón. La Biblia nos revela quiénes somos, ¿no? Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, todo nace en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Es esa vocecita, ¿no? Que nos dice, ¿por qué no haces esto? ¿Te gustaría? ¿Cómo sería? ¿No? Pero dice que cuando nosotros entonces lo empezamos a practicar, entonces dice que ya viene el pecado y el pecado genera la muerte. Entonces hay un proceso de 3 etapas en las que si nos quedamos en el deseo y de ahí entra nuestra conciencia, entra nuestra oración, entra la Biblia, podemos dejar de practicarlo, ¿no? Eso es muy importante que lo podamos entender, porque esto no es lo que nos define, los deseos no nos definen. Ahorita vamos a hablar más a fondo de esto, sino va a definirnos lo que practicamos, ¿no? Muchas de estas personas que tuvieron esta decisión, que toman esta decisión ya de practicarlo, es porque tuvieron en un momento dado alguna experiencia infantil, de crianza o tal vez de abuso sexual, pero es importante entender que aún en estos casos, la persona que lo decide hacer es ya su propia decisión, a pesar de que fue inducido en esto. Cuando decide hacerlo ya, él o ella está tomando su propia decisión. ¿Quieres comentar algo? Sí, es interesante porque la manera que el mundo lo ve lo complica, y la verdad que no es tan complicado como aparente, en el sentido de, la verdad es que desde que yo me puedo acordar, yo fui atraído al mismo sexo. Sí, también fui abusado como niño, de 6 años a 10 años, ¿no? Entonces, en verdad, yo pienso, bueno, lo que sucedió me llevó a, tal vez, pero la verdad que eso no me define. Yo lo que hago con lo que tengo en mi mente, en mi corazón, es lo que me define, y eso es Dios ahora, ¿no? Entonces es bien importante entender que de eso Dios nos libra también. No tenemos que ser esclavos a aquello que sucedió en el mundo. Y de haber nacido así, yo como te digo, yo tengo memorias desde un inicio, pero sí creo, si nací así o no, si fui abusado o no, yo tengo que decidir lo que yo hago perante Dios, es mi decisión, ¿no? Como todo lo otro. Y eso es una de las cosas importantes también. Simplemente porque hablamos de homosexualismo, eso no hace la cosa diferente, ¿no? Perante Dios, y eso lo voy a decir mucho, pecado es pecado, es pecado, es pecado. Tú puedes luchar con orgullo, cualquier cosa, puede ser tan malo como practicar el homosexualismo, ¿entiendes? Porque perante Dios es igual. Entonces, entender eso de no hay prueba ninguna donde dice que uno nace así, pero la verdad del caso es, cuando uno está enfrentado con Dios, uno decide lo que uno va a hacer o no hacer, con todo lo que tiene adentro. Entonces, entender eso claramente, no hacer ese amarre con Dios, es importante. Así es, muchas gracias. Entonces, este pensamiento, esta idea de desear a alguien del mismo sexo, es algo que socialmente, culturalmente, es visto muy mal, ¿no? Sobre todo en las culturas latinas. Por eso este tema ha sido un tema tan delicado, ¿no? El hablarlo en las iglesias de México, y finalmente lo estamos haciendo ya de manera abiertamente, ¿no? El decir, es que este pecado es diferente, es un depravado
sexual. El que es homosexual, con él no puedes estudiar la Biblia, ¿no? Porque lo único que quiere es jalarte a ti, ¿no? Cuando buscamos estudiar a una manera científica, ¿qué pasa, no? ¿De dónde viene esta atracción? No hay una respuesta. El doctor Mike Rosebush dice en un estudio que hizo a partir de muchos participantes que realmente no se sabe. Es como el deseo que tú tienes por escoger un carro de color rojo, o te gustan los Ferraris, o te gustan las bicicletas, o te gusta una marca de ropa. Es algo que tal vez fue por tu crianza, por tus genes, por experiencias que te causaron cierto gusto, ¿no? Entonces, no podemos pensar que el propio deseo en sí es pecado. Y es un error tratar de hacer que las personas eliminen ese deseo. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Está dentro del plan de Dios que tengamos atracción por el mismo sexo? No. Pero entonces, ¿por qué lo tenemos? Pues por nuestra naturaleza pecadora. Porque así somos como hombres, ¿no? Nuestro corazón es complicado, puede generar muchas cosas malas, ¿no? Sin embargo, el solo hecho de tener la atracción no es pecado. Eso es algo que debemos de tener muy claro, tanto en nosotros como en cualquier persona con la que estudiamos la Biblia o que se acerque, ¿no? Ujú. ¿Qué le importa a Dios? Entonces, lo que importa a Dios no es que tuve este deseo, sino qué hice con este deseo. El siguiente Exactamente. paso. Entonces, ahí tenemos todos la misma libertad. Todos podemos tener pensamientos horribles, ¿no? Y a lo mejor te puede llenar de culpa, de ansiedad, el haber pensado, soñado, tenido un pensamiento de cualquier tipo de pecado, ¿no? A lo mejor fue una pesadilla, a lo mejor ha sido con lo que has luchado por tiempo, ¿no? Pero si tú te quedas ahí y vas a Dios, eso le importa más a Dios, que tú reconoces en tu corazón, en tu mente lo que está pasando, pero vas a Dios para que entonces ya no lo hagas. Pero tener cuidado de que precisamente no porque juzguemos a las demás personas que porque tengan esos deseos ya inmediatamente son pecadores. Sí, Como nos está explicando ahorita Rolando, ¿no? sí, no, así es. También una de las escrituras que se colocó, que sería bueno leer de nuevo, es en 1 Corintios 6, 9 a 11, donde muestra una lista completa de pecados, de lo que si nosotros practicamos eso, no entraríamos en el reino de Dios. Dentro de eso, obviamente está homosexualidad, pero también tiene unas 15 otras cosas que también son pecados, y Dios no los separa. El problema que sucede hoy es exactamente eso, que pensamos o colocamos el homosexualismo como el peor de los peores. Y Dios no mira el pecado así. Es lo que dice, el pecado te separa de mí. Él no dice cuál. Entonces, igual que alguien puede ser atraído, que no es visto más normal cuando hay un punto heterosexual, que un hombre con la lascivia, las diferentes cosas. Eso es pecado delante de Dios, tanto cuanto el homosexualismo. Entonces necesitamos colocar las cosas al par y el pensamiento de cómo Dios piensa de las cosas, no como nosotros lo vemos. Y de nuevo, hablamos de lo mismo. No es el tener cualquier tentación o cualquier atracción es lo que nos separa de Dios, es lo que hacemos con esa atracción, sea cual sea. Entonces eso yo lo digo y lo voy a repetir bastante porque ahí es donde viene el problema, ¿no? Cuando alguien ve algo como peor de los peores, ahí entra el miedo, ahí entra la separación, cómo tratamos a la gente. Y ¿sabes qué? Jesús no era así. Entonces es quebrar esas cosas, ¿no? Y normalizar, realmente verlo como Dios lo ve. Pecado es pecado es pecado. Y actuar de acuerdo a eso. Eso es lo que le importa a Dios. No es que tenemos esos pensamientos. Yo pasé muchos años en batalla con Dios, en oración, realmente, bravo con Él. Porque, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que luchar con esto? ¿Por qué estas cosas me sucedieron? Y la verdad del caso es que lo que yo hago con eso es lo importante y eso me libró completamente. Porque no me sentí ya más apartado o marginalizado, colocado a un extremo lejos de Dios, de no entender. Ya me sentí unido a Dios, entendiendo que es como cualquier otra cosa, es lo que yo hago, ¿no? Amén. Ahora, Jesús, vamos al ejemplo del maestro, ¿no? Jesús tuvo alguna vez una tentación así, hubo un deseo
Vamos a ver qué dice en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿podemos afirmar que Jesús tuvo deseos sexuales? Sí. ¿Por qué podemos decir que sí? Si no podemos sentar el corazón de Jesús en su mente, ¿no? Porque la Escritura dice que fue tentado en todo. Porque además de esto, dice que el tener un pontífice quiere decir que es un mediador. Es decir, Jesús puede ser hoy nuestro mediador, puede cubrir todos nuestros pecados en la cruz, porque Él experimentó cada uno de sus deseos. Dice, pero jamás pecó. Aquí me gusta mucho esta imagen de cómo está el maligno así abrazándolo, convenciéndolo, ¿no? Como platicándole cosas bonitas, ¿no? Entonces, Jesús estuvo solo, apartado, ¿no? Imagínate, ¿con quién hablaba? No solamente era la batalla de la mente, ¿no? Con sus deseos, con sus pensamientos, con el poder hacerlo o no, me va a ganar la batalla o no, podré cumplir con todas las profecías de mí o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo importante? Que Jesús no lo hizo. A pesar de haber enfrentado estas batallas y de darse cuenta de la naturaleza humana que tenía, porque también en esa naturaleza era semejante a nosotros, Él no cayó en ellas, ¿no? Entonces, fíjense en estos 3 pasos. ¿Qué hizo Jesús? Las expresó a Dios en oración. Si tú vas a orarle a Dios, sentí esto, me costó esto, estoy pensando esto, siento esto, eso no es pecado. A lo mejor da mucha vergüenza, pero estás tú con Dios llevándoselo. Recordemos los salmos, cómo David expresaba a Dios constantemente, ¿no? Y Dios se sentía increíble, ¿no? Tenía una relación con Él. Pero finalmente lo sometió a la palabra de Dios, ¿no? Vemos en las tentaciones de Jesús que al final de cuentas Él no decía, pero no lo voy a hacer, porque tengo la fuerza voluntaria y no lo voy a hacer. Él iba a la Escritura y le decía, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele sola, que es una Escritura que está en Deuteronomio 8. Por eso, ¿por qué lo descargaste aquí? Entonces Jesús sabía muy bien las Escrituras y las utilizaba porque sabía que era una guerra espiritual. Entonces, la manera de vencer, ahorita Rolando nos puede platicar más, es a través de la Escritura. Pero es para cualquier pecado, ¿eh? Cualquier pecado. Sí. De esa manera obedeció y nunca pecó. ¿Quieres comentar, Rolando? ¿Quieres terminar o ya terminaste? Bueno, la última oración, sí. Algo muy importante es que a pesar de que podamos, no sé si tú al escuchar esta escritura te sientas mal, ¿no? Decir, ¿cómo que Jesús? Ten cuidado, porque entonces puedes estar catalogando ese pecado como el peor pecado. Sí. Y no estás viendo los pecados como todos los pecados. Jesús puede tener compasión de ti y de mí, de cada persona, porque sintió esas tentaciones. Sabe qué es, sabe qué tan fuertes pueden ser. Pero también nos da el ejemplo, Él sabía que era la esperanza de que podemos vencer cada una de ellas. Adelante. Sí, no, yo creo esta escritura impresionante, ¿no? Porque es interesante porque he hablado con mucha gente y he dado muchas diferentes clases sobre esto, y la que siempre trae más confrontación, por decir, es esa escritura. Porque especialmente los cristianos dicen, ¿cómo vas a decir que Jesús sufrió con homosexualismo? Y no es eso lo que estamos diciendo, pero Él sí tuvo tentaciones. Y lo que eso nos muestra es lo que estaba diciendo José Carlos. Él sabe que luchamos con tentaciones, sea cual sea. Sea cual sea es difícil, sea cual sea nos abochorna, sea cual sea nos aleja de Él. Ahora somos nosotros que colocamos una impresión mucho diferente, como el mundo de que, es los peores de los peores. No, no es los peores, así no lo ve Dios. ¿Y por qué nosotros estudiamos la Biblia? Para conocer lo que la palabra dice, ¿verdad? Como base de nuestra vida. Y como base de nuestra vida, Dios dice que todo pecado nos separa de Dios. Punto. Y todo hemos pecado. Punto. Entonces, es ver la realidad de eso, de entender que Jesús sí nos entiende. Que Jesús sí sabe las cosas con que luchamos. Y hay maneras de vencerlo, primeramente con la palabra, saber qué es lo que es verdad y qué es lo que no es, porque hay muchas ideas en el mundo, ¿no? Muchas opiniones, muchas
siempre volver a las Escrituras, pero aparte de eso, por eso tenemos el pueblo de Dios. Cuando somos bautizados, nosotros nos miramos parte de Jesús. Nuestra identidad es Jesús, no es mi identidad no es el tipo de esposo que soy, el trabajo que tengo, o mi género. Soy heterosexual, soy homosexual, soy bisexual. Eso no es lo que nos identifica. Lo que nos identifica es Cristo. Y eso nos hace a todos al par. Somos iguales. Que a algunos les gusta separar eso, pero tenemos que volver a las Escrituras. Escrituralmente, como Cristo, todos somos iguales. Todos, no importa cuál es el pecado, mientras que estamos venciendo con Dios, tenemos esa fuerza. Y no solo con Dios. Para mí, las Escrituras obviamente es primordial. Es lo primero que yo tengo que siempre regresar y vaciar lo que yo hago a través de ellas. Pero también Dios me ha dado un pueblo con quien puedo hablar. A veces es un poco más difícil, porque no todo el mundo entiende. No todo el mundo, uno se siente a libertad de hablarle todos los detalles. Pero ahora sí existe, por eso estamos haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay una comunidad de muchos discípulos que luchan con esto, que ahora uno puede identificar y saber, puedo vencer, porque Dios me da el poder para poder vencer, para poder ser abierto. Yo digo algo, sabes que todos debemos confesar el pecado. Yo considero hay que también confesar lo que está en las sombras. Para mí, quiere decir, esas tentaciones y esas cosas que a veces tenemos miedo de hablar, debe ser común entre nosotros. ¿Sabes qué? Hoy luché con esto y con esto y con esto. Porque eso lo saca. La tentación no es pecado. Es lo que hacemos. Y si no podemos resolver esas tentaciones, sí se pueden volver mucho más difíciles, sea cual sea. Pero algo importante es volver esto y traerlo y verlo a través de los ojos de Dios. No nuestra. Y como cristianos hemos cometido mucho error con eso, ¿verdad? Porque no solamente tenemos la visión de Dios, tenemos nuestra opinión y lo que dijeron mis padres y lo que yo aprendí que alguien dijo y lo que yo... Eso lo que ha hecho es causar una separación enorme a veces entre nosotros y el mundo. Y es, como yo dije anteriormente, ser parte de la solución de saber que Cristo no era así. Y podemos empezar a cambiar todo eso, no de aceptar, por amar y por tener comprensión, no quiere decir que aceptamos pecado. Pero sí aceptamos la persona, amamos la persona, tratamos de ayudar a la persona. Entonces, y esto a mí siempre me ayuda altísimo, porque sé que Jesús pasó por todo. Mi hermano ya sabe, y eso me ayuda mucho a mí. Bueno, entonces tenemos que aclarar, ¿no? En la sociedad también se maneja que, entonces no, tu iglesia acepta homosexuales, entonces sí voy. Si tu iglesia no acepta, entonces no voy. Entonces, podemos tener eso. Puede haber iglesias que son iglesias cristianas de homosexuales. Ya vimos que no, ¿no? Porque un cristiano no puede practicar el pecado. Por lo tanto, no comete actos homosexuales. El mundo, sin embargo, puede malinterpretar, ¿no?, las amistades que tenemos, ¿no? Puede... Tres amigas que se abrazan, que se dan un beso, ¿no? Que pasan un gran tiempo, ¿no? Tres hombres, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo ven en la iglesia, ¿no? Y a lo mejor piensan mal, piensan otra cosa, ¿no? Que tiene otra motivación, pero es porque no tienen una relación profunda con Dios, ¿no? No han entendido que precisamente el pecado que ellos están cometiendo es igual y tal vez haya más pecados en su corazón que la homosexualidad, que son los que tienen que arrepentirse y son los que estorban en su corazón para formar relaciones, ¿no? El pecado del egoísmo, del orgullo, de la amargura, todos esos son realmente los pecados que tiene que confesar, que tiene que sanar, además de la práctica, y dejar de hacerlos para poder tener relaciones profundas y significativas, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto. En algún punto, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en Guadalajara hace, pues ya, duramos 18 años pero ponle unos 20 años, hace unos 20 años que estaba en Guadalajara. En un tiempo empezaron a llegar personas con un trasfondo homosexual a la iglesia, ¿no? A convertirse. Y algunos se quedaron y son discípulos y otros no, ¿no? Pero parecía como que había esta fama, ¿no?, en Guadalajara de que hay demasiados gays en Guadalajara, ¿no? Entonces nos aconsejaban, ten cuidado con quién compartes la fe y
porque si no se va a volver una iglesia llena de gays, ¿no? Y que además vienen a jalarse a los hombres o a las mujeres y llevárselos, ¿no? Todo esto podemos entenderlo, pues, es un temor de la sociedad, del corazón humano, pero no es cristiano. En realidad tenemos que pensar que como iglesia de Cristo debemos entender que todos somos pecadores arrepentidos y eso hace la verdadera iglesia. Entonces no tenemos que luchar entre si es homosexual y cristiano, no, nada más hay uno, solamente hay un concepto que es ser un cristiano, que es una persona arrepentida. Muy bien. Así es, y siendo claro, si José realmente ha sido claro, pero a mí me gusta ser hasta más claro, eso no solamente existe en las otras iglesias, existe aquí con nosotros. Ese prejuicio, ese juzgar, todos, como discípulos, como cristianos, sí fuimos convertidos a Dios, pero todavía traemos mucho bagaje del pasado, de nuestra crianza, de ideas. Entonces nos toca volver a ser como Jesús, ¿no? Para empezar a quitar todos esos prejuicios que tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a veces, yo lo he oído, donde alguien mira a alguien y es un poco más afeminado y automáticamente ya lo clasifica? Hombre, Dios nos dice que no juzguemos, ¿verdad? Y eso no debe importarnos para nada. Lo que nos debe importar es el corazón de esa persona hacia Dios, ayudarlos a alcanzar a Dios. Y Dios hace lo que Él tiene que hacer. Entonces, eso es mucho de lo que yo he hablado de ser parte de la solución o parte del problema. Como especialmente jóvenes, ¿cuánto poder tienen ustedes para empezar a cambiar una idea o un pensamiento y ayudar a la iglesia a crecer más, a ser más como Jesús por nuestro ejemplo? No es consentir, muy distinto, ¿verdad? Porque yo invito a alguien o tengo a alguien, un amigo que es homosexual, no quiere decir que yo estoy consentiendo su pecado, pero estoy amando a la persona. Y si es convertido o no, no es el requisito para amar. Por ejemplo, en una iglesia que yo estaba compartiendo, me preguntaron, bueno, ¿y si alguien viene que es homosexual y empieza a estudiar, pero entonces para los estudios, pero quiere seguir viniendo a la iglesia? ¿Debemos dejarlo seguir viniendo? Imagínate, ¿qué es lo que Jesús haría? Yo me quedo súper contento que esa persona siga viniendo porque algún día la palabra lo va a tocar y si no lo toca yo lo voy a amar de todas maneras. ¿No es ese el amor de Cristo? Entonces, empezar a cambiar esas ideas, porque si es así, si vamos a usar ese criterio de alejar las personas o no, entonces ninguno de nosotros debemos ir a la iglesia porque todos somos pecadores, de una manera o de otra. Entonces, hay que cambiar eso y empezar a amar a las personas por quién son, no lo que son, que es muy distinto, ¿no? Gracias, Rolando. Me llama mucho la atención la imagen que tienen en el centro, la muchacha de color que tiene la playa que dice ex homosexual, ¿no? ¿Qué pasaría si esta fuera tu hermana, que va allá a la iglesia y que lleva esta playera? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Llegarías tú como hermana a darle un abrazo y le dirías a los demás, ella es mi hermana, es mi amiga? Le dirías, no vengas con esa playera, no la traigas, no la pongas, ¿no? No me voy a acercar a ti, ¿no? Volteando la moneda, ¿cuál sería tu playera si llevaras a la iglesia? Yo le pondría ex inmoral, ex orgulloso, ex super egoísta, ¿no? De todo. Ex impuro, o sea, ¿cuánto llevaría mi playera, no? Ex mentiroso, o sea, ex infiel, o sea, todo lo que tenga mis pecados, ¿no? Entonces, esto se los comentamos, jóvenes, para que vayamos descifrando qué hay en nuestro corazón, qué son estas ideas preconcebidas que traemos, para irlas enfrentando con la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, vamos viendo. Hablamos que la atracción por el mismo sexo no es pecado. Y esto es algo que yo en un tiempo, cuando estudié personas con una atracción por el mismo sexo, era algo muy difícil, ¿no? Porque mi intención era, tenemos que orar, te voy a ayudar para que ya no tengas esa atracción, para que ya no sientas eso. Y realmente esa persona, es una persona en particular que recuerdo, nunca se convirtió porque no pudo. O sea, era tanta la lucha, si es que lo sigo sintiendo, ¿no?
Entonces, el punto que debemos entender, que ahora yo he entendido a partir de que conocí a Guy y he entendido más de este trasfondo, ¿no? Es que la meta de Dios no es volverse heterosexual, porque recuerden que estos deseos los tenemos, nacen en nosotros, no sabemos por qué. A lo mejor toda la vida vamos a luchar con ellos, ¿no? Pero no hay excusa para ninguno de nosotros en que seamos santos. Así es. ¿Cómo somos santos? No por nuestro pensamiento, sino por lo que Así hacemos. es. Entonces, es muy importante que entendamos, no le vamos a llamar gay, homosexual o lesbiana a una persona por tener la misma atracción, por ese deseo. ¿Sí? Yo puedo luchar con ver escenas en la televisión de una mujer, ¿no? O en la calle, ¿no? Y es la misma tentación y es el mismo pecado, ¿no? Pero no voy a hacer algo más allá, ¿no? Entonces, es la misma lucha y es el mismo esfuerzo por ser santo, eliminando el no cometer la acción. Entonces, el triunfo de la cruz es el mismo para cualquier pecado. Es una victoria para la iglesia cada vez que nosotros vencemos el deseo y hacemos lo que le agrada a Dios. Dice 1 Pedro que nuestro carácter se va formando, ¿no? Que nuestra fe se vuelve cada vez más valiosa como el oro pulido. Y este es el principal enfoque que debemos de tener, que todos seamos santos. No importa de dónde venimos, qué pecados traemos, sino que todos vayamos al cielo. Amén. Así es. Y es algo importante porque eso crea un lugar seguro para todos, ¿no? Donde todos realmente entendemos que la meta nuestra es ser santos, de tener la identidad de Cristo, no importa cómo, no importa qué tengamos dentro de nosotros, ¿no? Yo he escuchado cosas como a una hermana que lucha con atracción al mismo sexo femenino. Le dijeron, no te preocupes, usa más maquillaje y empieza a usar solamente vestidos y eso te va a ayudar. Queremos soluciones que no son correctas. A un hermano que le dijeron, si vas al gimnasio mucho más, va a ser mejor porque así lo de hombre te va a salir más. Suena un poco estúpido, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado cosas así? De personas pensar, es así que no hay una cura. Mira, mi atracción, igual que muchos otros pecados, como mi orgullo, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero yo no soy muy humilde, y eso practico y oro a Dios todos los días por ser humilde, pero yo sé una cosa también, yo me siento realizado quién soy. Soy orgulloso, soy atraído al mismo género, igual que tengo muchas otras cosas. Y tal vez Dios me quite eso, amén si me lo quita, pero aunque no me lo quite, tal vez yo voy a llegar a un momento hasta que me entierren luchando con eso, pero mi meta de nuevo es alcanzar la santidad. No importa cuál es el pecado y todo. Y cuando empezamos a pensar así, es mucho más fácil amar a las personas y no juzgar. No sé si le has pasado, pero cuando conocen a alguien que es homosexual o así, hasta pensamos, no voy a invitar a esa persona porque no sé si Dios lo quiere, o hasta pensamos, va a haber problemas en la iglesia, entonces mejor evitarlo. ¿Quién somos nosotros para decidir quién va a alcanzar a Dios y no? Dios dice para nosotros que coloquemos semillas y echemos mucha agua. Él es el que la hace crecer. Entonces necesitamos pensar como Cristo en eso, ¿no? Y como les digo, yo pienso que yo voy a morir con la atracción, pero no quiere decir que yo me voy a dejar vencer por la atracción, por mis amigos a mi alrededor, por Dios, por mi oración, por mi escritura, ¿no? Y darle a las personas un lugar seguro de poder sentirse protegido y querido, no importa lo que suceda, ¿no? Y finalmente, gracias, Rolando. La última oración que puse aquí es ¿cómo reacciono cuando un hermano confiesa esa atracción? En la iglesia, hermanos, debe de ser un hogar, una familia donde tenemos tanta confianza de poder ser abiertos de nuestros pensamientos, como ya lo hemos platicado, ¿no? Sí. Pero a lo mejor algunos de ustedes, o ya sea que han escuchado o ustedes mismos han sentido la atracción y les da miedo hablarlo, ¿no?
Dice, no, ¿qué van a pensar de mí? No, van a decir que yo soy afeminado o soy machorra o me gustan esto, el otro, ¿no? Y realmente no quiero que me vean así, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque ese principalmente es un engaño del maligno para dejar en la oscuridad esos deseos y que se puedan ir creciendo también como una mala hierba, ¿no? Entre todo lo que está sembrando Dios y eventualmente causar más daño. Entonces yo diría, si eso me va a hacer daño, mejor yo lo echo, ¿no? Cuando tú lo confiesas, tú lo avientas, tú lo tiras y dices, yo no quiero tener nada que ver con esto, y solamente reconoces que es tu naturaleza, que así eres, pero también reconoces el poder de Dios de poder transformarnos. Entonces, es muy importante que si llega algún hermano y te confiesa, ¿cómo reacciones tú? ¿No? Te vas a sorprender y vas a decir, no, habla con tal persona porque yo no te puedo ayudar, o cómo es posible, ¿no? O sea, es un pecado igual que todos, ¿no? Reconozcamos qué hay ahí, cómo podemos reaccionar, y es lo que tenemos que empezar a trabajar. Queremos que, como discípulos, limpio, que entendamos cómo Dios ve el pecado y también cómo Dios tiene el poder para sanar y transformar a cada uno de nosotros. Así es, y con eso, por eso me siento tan agradecido y feliz con Dios que está abriendo mano con todo esto, no ahora en español y en portugués, porque yo sé que es difícil. A veces el miedo que es Satanás que nos coloca es lo que nos separa. Alguien nos dice algo que no entendemos o vienen muchos prejuicios que tenemos que a veces ni sabemos que tenemos hasta que nos sucede algo. Nos aleja, nos aparta o nos hace como alejar la persona. ¿Cuántos hermanos y hermanas se han ido mediante los años porque no se han sentido entendidos? Y algo importante, no digo que es fácil y no debemos mentir, debemos ser bien honestos. Quiere decir, el poder decir, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no lo entiendo muy bien, pero voy a buscar cómo ayudar. Voy a darte recursos. Gracias a Dios ahora hay recursos. Hay personas que entienden que pueden hablar. Y el hablar no es necesariamente pararte en frente de la iglesia y confesar tu pecado a todo el mundo, que a veces tenemos miedo de eso. No, tener varias personas a tu alrededor, o una por lo menos, que te conozca totalmente, que puede ser abierta. Buscar a esa persona a veces es un poco difícil, pero no es imposible. Y mediante que nosotros empezamos a cambiar nuestro corazón con todo esto, más personas van a ver, que van a entender mejor, que van a poder ofrecer ayuda, ¿no? Lo importante es para todos sentirnos amados y entendidos y comprendidos, ¿no? Y eso es lo más importante. Entonces, tener ese corazón, ¿no? De no tener miedo, es como cualquier otra cosa, ¿no? Y ahora hay recursos, hay muchas cosas, ¿no? Yo estoy trabajando mucho en traducir artículos para que todos puedan leer, no solamente los que están atraídos, sino la iglesia también para aprender más, ¿no? De cómo abrir nuestros brazos al pueblo. Y le puedes hasta decir a alguien, para aquellos que luchan con esto, necesito que esto sea totalmente confidencial. Esa es otra cosa. Vamos a parar de hablarle a todo el mundo lo que alguien nos dice. Es bien confidencial porque es privado, ¿no? Entonces, pero en Dios todo se puede y eso es lo que estamos cambiando, ¿no? Ser más como Cristo. Muchas gracias, Rolando. Bueno, ¿cómo es la trampa del homosexualismo? En 2 Corintios 11:14 dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Sí, y un ángel es un mensajero. Entonces, este mensajero puede ser un mensajero bueno que trae buenas noticias, pero también puede ser un mensajero de engaño. Entonces, como vemos en esta imagen, el lobo, el maligno, se disfraza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trampa? Que en el fondo, en el corazón, cada uno de nosotros queremos sentirnos entendidos, amados, conocidos, tener una relación de intimidad que tal vez ni siquiera es la física, sino esa necesidad de conocer a alguien y ser conocido, de amar, ¿no? Entonces, la trampa es de que
en el homosexualismo se promete todo esto, pero al final de cuentas no se da lo que se promete, ¿no? Da muy poco. Es la pregunta, ¿es real el amor gay? Yo creo que sí. O sea, podemos amar a alguien, sí. Y el amor no solamente son sentimientos, sino son acciones. Y más que la parte que nos pueda asustar, como la parte de la parte física, es precisamente esa incapacidad de poder tener una relación profunda, sencillamente porque no se tiene a Dios, ¿no? Entonces quieren legítimamente formar una relación verdadera, pero por el medio ilegítimo y falso. Y esto es verdad para todo, o sea, también hay relaciones heterosexuales, ¿no? Matrimonios, muchos matrimonios que terminan mal, porque buscan superficialmente lo que solamente Dios puede conceder en el corazón, ¿no? Entonces, nosotros al engañarnos que lo que necesitamos es un placer físico o el dinero o una posición, etcétera, lo que estamos haciendo es perder la identidad que tenemos como hijos de Dios, la que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros como su creación, quiere llamarnos hijos y derramar su gracia, derramar su perdón. Eso es lo único que puede llenar el corazón del hombre, de cualquier persona, independientemente de que tenga deseos o atracciones por el mismo género o no. Adelante. Sí, así es, así es. Hay que tener muy claro, por eso yo hablé sobre las escrituras también. Obviamente Dios sabe mejor cuál es el plan para nosotros, cuál es el plan para el hombre y la mujer. Y Satanás quiere probar que sí, ese plan es cierto hasta un punto, que hay un poquito un poquito de espacio que puedes hacer lo que tú quieres y lo que tú desees también. Y si esos deseos o pensamientos, sea cual sea, nos aleja de Dios, punto. Entonces, ese entendimiento que Dios sabe el plan que es mejor para nosotros, que es completo para nosotros, y vivir dentro de ese plan. Entonces, obviamente, sí necesitamos amar a todos, pero también tenemos que entender que hay muchos diferentes amores, ¿verdad? Yo no amo a mi esposa de la misma manera que yo amo a mi mamá, o la misma manera que amo a mis hijos. Es amor, pero sé cómo llevar cada relación en ese sentido. Sí, podemos amarlos a todos, pero no necesitamos salir del plan de Dios para probar ese amor. Y es importante eso, ¿no? Muy bien. Bueno, la culpa. Entonces, en el fondo, debido a toda la presión de la sociedad y los compañeros, los amigos, el que ya practica el homosexualismo siempre trae en el fondo una culpa. Pero si somos espirituales podemos ver que el maligno los ha engañado al tal punto a hacerlo, pero siempre van a cargar con la culpa porque quieren aceptar lo que son. Espiritualmente no son homosexuales. Es como si cada uno de nosotros aceptáramos, yo soy inmoral, yo soy orgulloso y eso es lo que soy y nunca voy a cambiar. Y por más que intente esforzarme y que me ayuden, al final de cuentas sé que no voy a cambiar, entonces ¿para qué me engaño y sigo siendo lo mismo, ¿no? Socialmente hemos creado esta figura que hemos atacado y eso se ha convertido en una arma de ellos para decir, miren, son homofóbicos, ¿no? Por eso no voy a la iglesia, porque son homofóbicos, no me aceptan por lo que soy. Y espiritualmente es como si dijéramos, no voy a la iglesia porque, miren, no quieren aceptar que yo soy muy materialista, que para mí lo más importante es ganar dinero y tener muchas cosas, ¿no? Y no me quieren aceptar así, ¿no? Pero también podemos tener la visión de que ese pecado, el homosexualismo es el peor de todos, más que los demás, ¿no? Entonces, es donde ellos se pueden agarrar mucho más fuerte y hacernos sentir, ahora nosotros los culpables, ¿no? Pero espiritualmente no es así. Entonces, el maligno tanto ataca al homosexual para convencerlo de que eso es, como también a los que estamos alrededor, haciéndonos engañar, nos trata de susurrar sus mentiras, de que entonces su pecado es el peor de todos, que son diferentes, que entran en otra categoría.
y que pues es muy difícil dejarlo, que mejor para qué les comparto la fe, para qué mejor vienen a la iglesia si no, no se van a volver, ¿no? Siempre van a ser lo que son. Entonces esto nos lleva al siguiente paso, que es el de la identidad. ¿Quiénes somos ante Dios? Todos, independientemente del pecado que traigamos, somos una vez convertidos, una vez arrepentidos, somos hijos de Dios, ¿no? Es decir, la cruz cubre todo tipo de pecado, nos limpia. A lo mejor dices, sí, José Carlos, pero yo sigo luchando con la mentira. Yo me bauticé y tengo tantos años y sigo cayendo en mentira, ¿no? ¿Sabes? Una frase muy importante. El maligno conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Así es. La tentación es que eres un mentiroso y no vas a dejar de ser mentiroso y siempre vas a ser mentiroso. Ese es su engaño. Y Dios no ve lo que somos. Claro, Dios ve tu pecado, pero Él dice, yo conozco tu pecado, conozco tu mentira, pero te llamo por tu nombre, que eres mi hijo. Así es, muy distinto. Buen punto. Es muy diferente la manera de que nosotros abordamos la identidad que tenemos, que Dios nos da, y así debemos de ver a cada persona, que una persona necesitada de la compasión, de la gracia de Dios, amamos a la persona, no amamos su pecado, sea cual sea, y buscamos quitar el engaño que Satanás puede atacarnos a todos nosotros. Uh-huh. Sí, es interesante porque gracias por eso. No lo había escuchado de esa manera, pero me encantó y lo escribí y lo voy a usar bastante. Es verdad. Él conoce nuestro nombre, pero nos lleva por nuestro pecado y nos da miedo y nos da inseguridad y todas esas cosas. Mira, yo crecí escuchando toda mi vida mis padres hablar. Cuando hablaban de homosexualismo, siempre era un ataque, por decir. Ellos no pensaban que hablaban así, pero yo oía cosas como que, no, olvídate, puede ser cualquier cosa en este mundo, menos eso. Entonces yo pensaba, excelente, puedo ser asesino, puedo ser todo lo que sea, pero menos eso. Y uno crece, imagínate, teniendo atracción al mismo sexo y oyendo eso. El miedo que eso inculca en uno para no hablar, para no ser abierto, para esconder. Yo siempre he sido un poco rebelde, es mi naturaleza y yo lucho con eso también. Entonces yo a los 17 años le dije a mis padres, yo soy homosexual. Y viví como homosexual, pero no enfrente de ellos. Se los dije, pero de todas maneras como lo que mantenía, y yo no lo hablaba a nadie. Mis amigos más cercanos no sabían. Y cuando uno tiene todo eso, reacciona de esa manera. Y esas son mentiras de Satanás. Ahí es donde, ¿qué es lo que Dios quiere crear? Es unión. Satanás lo que crea es división. Y casi siempre con mitad verdades. No totalmente mentira, no totalmente verdad. Así funciona Satanás. Por ejemplo, cuando le estaba tentando a Jesús esos 40 días, él le dijo como mitad de verdades. Y Jesús siempre le respondió, no, la palabra dice, Dios dice. Entonces, con todo eso dentro de nosotros y de la iglesia, ¿cuánto tenemos que orar y cuánto tenemos que ser el ejemplo de Jesús dio, de amar a todos, de realmente sacar esas mentiras que Satanás ha colocado y amar a todo el mundo por igual y darnos a todo el mundo esa oportunidad? Pero el miedo existe. Cuando yo fui convertido, yo pensé, más nunca voy a luchar con eso. Ya hace unos años que yo no estaba practicando, simplemente porque la verdad, mi corazón estaba súper duro, estaba deprimido y ya yo no confiaba en nadie ni en nada por todo lo que había sucedido en mi vida. Tomó la acción de mi hermano casi matarme con un revólver para yo darme de cuenta de lo duro que estaba mi corazón. Ahí empecé a orar y fui convertido a unas semanas después. Y ahí yo pensé, ya, más nunca voy a luchar con esto. Y la verdad es que no luché por muchos años. Por muchos años. Fui casado, todo, no luché. Y más o menos a los 40 me vino todo de nuevo. Las memorias que hice, esa no está dentro de mí. Entonces, Dios me dio un tiempo, por decir, pero la verdad siempre sale, ¿verdad? Dios siempre brota la verdad. Y en ese entonces, cuando eso surgió, yo pasé 15 años casi después de eso. No hablando con nadie por el miedo de perder a mi esposa, a mis hijos, la iglesia, todo el mundo. Por todas esas mentiras que yo creía. Que la verdad, yo pensaba que no, pero
Pero Dios nos libró de todo eso, de poder colocar las cosas en Él y saber que con la verdad se vence todo. Y si así soy, gracias a Dios estoy luchando igual que cualquier otro hermano y hermana. Entonces tenemos que ver lo que las mentiras de Satanás y cómo eso automáticamente trae un miedo de todo, y a veces traes una defensa para aquellos que son homosexuales, como yo fui, esa defensa de que sí, yo soy, que porque sentimos que tenemos que probar algo por esas mismas mentiras que hemos oído. Entonces hay que limpiarnos un poco de mucho de lo que hemos aprendido a nuestro alrededor, ¿no? Para poder amar como Jesús. Y no creer las mentiras. Vamos a dejarlo ahí. ¿José? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Esto nos lleva a ver qué dice la Biblia sobre el género, ¿no? A lo mejor la misma confusión de que si soy o no soy, o tengo deseos, o a lo mejor yo soy una niña, pero me encanta jugar con los niños, o soy niño, pero me siento como yo no soy de los que van al gimnasio, ni físicamente soy delgado, ¿no? Y mi voz es ladina, ¿no? Entonces, ¿será que yo más bien soy del otro género, ¿no? Esto de identidad de género, como les puse en la definición, tiene que ver con cómo somos biológicamente, definitivamente, pero también tiene que ver con los patrones que crecimos cultural y socialmente, con los cuales nos podemos identificar, ¿no? Y de eso cada uno tenemos nuestro propio repertorio, ¿no? Con el que crecimos. Hoy en día tenemos una filosofía predominante en la sociedad que se llama postmodernismo. Y esto dice que la verdad es relativa. Es decir, probablemente lo has escuchado en la escuela, ¿no? Bueno, yo soy así, y si tú me dejas ser como yo soy, yo te dejo ser como tú eres. Esta es mi verdad, la acepto, y porque así es, y yo acepto tu verdad, entonces no te metas conmigo, yo no me meto contigo, cada quien tiene su verdad y todos felices, ¿no? En realidad es un ataque tremendo a la Biblia, a encontrar una sola verdad a la cual adherirnos y sobre la cual vivir nuestra vida y dejar que cada quien haga lo que quiere, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla que solamente hay una verdad. Dice que nos creó hombre y mujer a imagen de Dios. Imagínate, en cada hombre y en cada mujer podemos ver la imagen de Dios. Podemos encontrar sus cualidades. Es como si Dios se pusiera en un espejo, como dicen en Hebreos 1, ¿no? Jesús se ve en el espejo y vemos a Dios, ¿no? Esa es la imagen de Dios. Entonces, biológicamente hay dos géneros porque así nos creó Dios. Ahora, ¿qué implica culturalmente afiliarnos a un género o a otro? Vamos a la siguiente. Aquí tenemos que hay dos letreros, no sé qué pasó aquí, pero se los voy a leer. Dice, las mentiras sobre los roles del hombre y la mujer. ¿Por qué mentiras? Porque esto es lo que la sociedad en el mundo posmodernista y con lo que hemos crecido nos transmite, ¿no? La mujer es bella, es independiente, es sometida en un sentido como de a fuerzas, ¿no? Es más débil que el hombre. Puede decir la mujer, dejo que el hombre dirija y yo solamente lo sigo y no me involucro en el liderazgo. La mujer no tiene la misma capacidad profesional que el hombre. Y esto no es verdad, ¿no? Pero No, sin embargo, para nada. eso exactamente, eso es con lo que se sufre, con lo que se escucha, ¿no? Con lo que se pelea. Del hombre se dice que debe ser fuerte, viril, seguro, el que muestra que todo lo sabe, ¿no? Que tiene todo bajo control, ¿no? Que no tiene que expresar sus sentimientos porque eso lo hace ser débil y debe de estar fuerte. Y por lo tanto, dentro de este rol, él debe de salir a traer el pan para la mesa, ¿no? E ir y trabajar. Entonces se convierte en el padre ausente o un esposo controlador, ¿no? Que no tiene nada con un verdadero liderazgo. No. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca del rol del hombre y de la mujer? La mujer dice en Efesios 5:21 que es sumisa a Dios porque se somete a Dios primero, entonces puede someterse a su marido. Pero como ven, la sumisión primero implica una sumisión a Dios.
En Génesis 2:18 habla de que Dios creó a la mujer como la ayuda idónea del hombre, Así es. que es compañera, que es consejera espiritual. En Proverbios 31 habla de todas las cualidades de la mujer, ¿no? Que también se involucra en el liderazgo del hogar, que también lucha por proveer, por cuidar de los hijos, por cuidar de su esposo, que ayuda a que tenga una buena reputación en la sociedad, ¿no? Dice en 1 Pedro que es pura y respetuosa en su conducta. Dice que la pura conducta de la mujer puede ayudar a que sus esposos que no sean cristianos se puedan volver a Cristo, ¿no? Por el ejemplo de su conducta. Del hombre, dice que sí, que es viril, rendido a Dios y líder de su familia. Dice en Efesios también 5:21 que porque se somete a Dios se puede someter también a su esposa. ¿En qué sentido se somete? En hacer comunidad, en tener un liderazgo junto, de comunicación, de mutuo acuerdo, ¿no? Es un hombre que al ser líder es el más humilde, el primero en reconocer su impotencia y el que tiene que ir a Dios. Vemos al ejemplo de Jesús, que siendo Dios se humilló y se hizo hombre y fue a la cruz. Es cabeza porque cuida, enseña, protege, sirve a su familia, 1 Timoteo 3. Y es alguien que es abierto, o sea, a lo contrario a lo que dice el mundo, es un hombre que reconoce su necesidad, que busca la ayuda, pero que toma la responsabilidad que Dios le ha dado y busca cambiar. Entonces, a lo mejor hay un poquito de lucha entre entender el rol femenino y el rol masculino y la lucha con lo que te dice el mundo, ¿no? Podemos tener los sentimientos, decir, es que yo soy hombre, pero la verdad me cuesta mucho dirigir. Es más fácil dejar que los demás hagan las cosas y yo nomás los sigo, ¿no? Entonces, tú estás joven, ahorita no estás casado, pero ya estás creando en ti tu patrón, tu imagen de cómo vas a ser como esposo o esposa. Y probablemente tienes toda una carga de tus padres, que fueron discípulos o no sean discípulos, tienes una carga de su ejemplo, ¿no? Bueno o malo, ¿no? O de los dos, ¿no? Entonces tú vas a querer actuar de una forma u otra. Y ese va a ser tu deseo y va a ser lo que aprendiste. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? El que tengas que aprender a someterte al rol bíblico para hombre o para mujer. Lo voy a dejar ahí y que Rolando nos pueda compartir, por favor. Sí, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Lo de cómo somos, el rol que Dios nos ha dado. En la Biblia es bien clara, pero en el mundo no es. La definición de lo que es un hombre y lo que es una mujer tienen 1000 definiciones diferentes y no todas son buenas, por decir muchas no son. Entonces, llevarnos por eso, pero la fuerza está en identificar el rol que Dios nos ha dado y ser lo mejor posible de eso dentro de ese rol, para el hombre y la mujer. Por ejemplo, yo no, soy casado ahora 31 años. Yo no me imagino todas las decisiones y todas las cosas que hemos hecho y todo sin mi esposa. La importancia de la unión nuestra para poder ayudar. Y mira, yo crecí en una casa, crecí con un padrastro alcohólico, crecí con las peleas del jueves, viernes y sábado. Y cuando hablo de pelea, no solamente hablo de discutir, hablo de peleas físicas. Y yo crecí con todo eso y ese no es el papel del hombre y la mujer. Pero muchos tenemos buenos y malos, como dijo José, en nuestra mente. Pero la verdad es que, especialmente con Dios, como yo hablé anterior, no importa si soy hombre o si eres mujer, o lo que importa es la identidad que Cristo nos coloca y entrar en el rol de lo que Cristo hizo. Mira, como José, yo siempre me río, ¿sabes? Cuando voy a los talleres matrimoniales, donde habla sobre, sí, porque los hombres son súper cerrados y no son abiertos y no les gusta hablar, y las mujeres son más, bueno, por lo menos en mi matrimonio es totalmente lo opuesto. Donde a mí me gusta ser profundo, y me gusta hablar, y me gusta convivir y hacer diferentes cosas, y yo me considero bastante hombre. Quiere decir, sí identifico el rol que Dios me ha dado, y sé la fuerza de la unión de mí y mi esposa, pero ese es el papel de Dios. Eso es lo que Dios ha creado. Y aunque existe, como hablamos anteriormente, esa identidad y ese amor en la vida homosexual o lo que sea, no es el plan ni el rol completo que Dios ha dedicado, porque o son dos hombres o son dos mujeres, y aunque haya sentimientos diferentes, hay un papel que cada uno toma, hasta en esa situación. ¿Entiendes? Algo de género.
Yo hice un estudio hace unos meses en Google. Yo quiero mucho a Google porque le pregunto de todo. Pero bueno, donde yo pregunté cuántos géneros hay. Por preguntar. Me aparecieron, creo que fueron 12 o 13 géneros diferentes. Y yo dije, pero ¿cómo? Si no importa que te llames o que hagas, hay un hombre y una mujer, aunque el otro sienta, mira, con transgénero se siente como mujer. Sí, hombre o mujer. ¿Entiendes? Entonces, pero eso es lo que el mundo ha creado y necesitamos entender eso también. Saber qué estamos defendiendo y lo que defendemos hasta un punto, o entendemos, mejor dicho, es Dios. El papel perfecto que Él tiene y como Él lo dice. Y no crear tanta confusión. Eso sí es de Satanás, sea como sea. Es una confusión, ¿no? Así es. Sí, gracias, Rolando. Algo que me gustaría comentar, a lo mejor dicen, ¿por qué hombre y mujer, no? Porque en la Biblia hay solamente hombre y mujer. Entonces, el hombre es preferido de Dios porque él es el líder y la mujer no es tan preferida de Dios porque tiene que someterse a su marido. No. Y algo que yo he entendido también en todos los talleres de matrimonio, lo que hemos estudiado, ahorita el equipo de servicio de maestros a nivel internacional ya elaboró un documento sobre el género y la Biblia. Es un documento de 100 hojas. Yo estoy traduciendo y pronto lo vamos a transmitir a todas las iglesias ya en español. ¿Y por qué el hombre es lo que debe ser y por qué la mujer tiene ese rol, no? Biológicamente ya sabemos que hay diferencias, definitivamente, ¿no? En el cerebro, en la capacidad física, en la musculatura, muy diferentes, ¿no? Pero recordemos la escena de la manzana, ¿no? La mujer escucha a la serpiente y ella toma la manzana queriendo ser como Dios, queriendo tener todo el conocimiento del bien y el mal. Y luego va con su marido y se la ofrece. Y el marido no le pone objeción, le dice, sí, está bien, me la como, ¿no? Y se la come y los dos caen en este pecado, ¿no? Y se alejan del Edén y sabemos el resto de la historia. En el fondo del corazón, una explicación que yo quisiera compartirles es que en el fondo del corazón la mujer lucha más con el orgullo por su esencia femenina, ¿sí? Como vemos ahí, a Eva quiso ella tener el conocimiento de Dios, ser como Dios. La naturaleza va a ser, quiero yo ser la que tome las decisiones. Yo creo que lo que yo entiendo es lo correcto. Yo creo que las cosas deben de ser así o asá, ¿no? Entonces, Dios no está enojado ni trata de cambiar la naturaleza de la mujer. Recordemos que el plan de Dios es llevarnos a la santidad, llevarnos al cielo. Entonces, ¿qué le dice a la mujer? Para que te ayude en tu naturaleza, en tu tendencia constante, entonces vas a buscar trabajar en unidad con tu marido. Tal vez sí tengas la mejor respuesta, pero convence a tu esposo y juntos busquen lo que es mejor, en oración, yéndome a mí. Entonces, ese papel de sumisión, primero recuérdense que es a Dios y después a su esposo. Eso ayuda en su naturaleza para que ella pueda ser santa. Eso no significa que sea menos, solamente es lo que la mujer necesita. El hombre, por el otro lado, él no le puso peros a Eva, ¿no? Y dijo, está bien, me dejo llevar como tú. Y sabes, yo en mi naturaleza soy muy egoísta, o sea, yo me tengo que estar dando cuenta y recordar cómo estará mi esposa, qué necesita mi hijo, qué falta en la casa. Pero mi naturaleza es levantarme tarde, ver la televisión, a mí me encantan los animales, comer lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, ¿cómo me esfuerzo? Haciéndoles de comer a mi familia. Voy a llegar a mi casa, caray, ¿qué tengo que llevar a la casa? ¿Qué hace falta? Les llamo, necesitan algo, paso por ello, ¿no? El hombre, Dios lo pone a dirigir, a decir, sirve. No porque seas más, sino porque eres tan egoísta que al momento de pensar en los demás, tu corazón se va a ir purificando, vas a poder ir a llegar al cielo. Entonces, como ven, los roles de Dios no tienen un sentido social como nosotros los vemos de superioridad, ¿no? Aún en relaciones homosexuales, como comenta Rolando, tiene que haber un hombre y una mujer, aún en la relación homosexual, o sea, uno que dirige y otro que se deja llevar, porque dos cabezas chocan. Y tristemente, pues, como en los matrimonios heterosexuales, también hay mucha pelea en los matrimonios homosexuales, porque tienen que tomar un rol. Por esa manera, la sabiduría de Dios se demuestra, porque lo que Él quiere es que seamos santos y que entendamos que es la manera de trabajar mejor nuestros corazones. Así es.
Entonces, ¿cómo podemos aprender del corazón de Jesús? ¿Cómo es que Jesús trataba a todas las personas, independientemente de su pecado, como personas, ¿no? No vamos a leer todo el capítulo, pero ya conocen la historia en Juan 4. Si tienen su Biblia pueden abrirla y leerla por su cuenta, del 1 al 26, la mujer samaritana. Recordamos la historia de Jesús que iba caminando con sus discípulos hacia Samaria, que está hacia el norte de Judea, la zona de Judea. Y esta era la zona donde no caminaban por ahí los judíos porque no tienen trato con los samaritanos. Son pueblos que históricamente dejaron de sentirse y aceptarse como hermanos, ¿no? Entonces llega Jesús con hambre y con sed al pozo. Está esta mujer, sus discípulos se van, está él solo y le pide agua, ¿no? Y ya le dice, le da agua y Jesús le dice, si supieras quién soy, te daré agua viva, ¿no? Entonces dice, sí, dame de esa agua, etcétera, ¿no? Y va toda la historia, ¿no? Finalmente le dice, sí, ve a tu casa y dile a tu esposo. Le dice, pues no tengo esposo. Bueno, efectivamente, porque has tenido 5, ¿no? Entonces le dice la verdad de su vida, ¿no? En realidad, ella tenía varios maridos porque era una prostituta. Pero Jesús no trató, no le habló como hablándole por su pecado inmediatamente. Le habló a la necesidad de su corazón, que era tener el agua viva, ¿no? Jesús le dio la libertad de que ella había decidido tomar esas decisiones con la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros, es decir, sus actos, no su persona, ¿sí? Ahora Jesús tomó la iniciativa. Él desarrolló empatía, empezó a platicar, ¿no? Desarrolló confianza, espiritualidad. Finalmente esta mujer se va, les dice a su pueblo que conoció a un hombre que le dijo su vida, ¿no? Y regresan del pueblo y los reciben y se quedan ahí hasta unos días y muchos llegan a conocer más de la verdad, ¿no? A través de esta mujer, un pueblo llegó a conocer de Dios, ¿no? Si Jesús estuviera caminando entre nosotros en la charla de jóvenes y pensáramos, vamos a hacer un plan evangelístico, ¿no? En tu escuela, vamos a ir en el descanso, ¿no? Y está Jesús caminando contigo, ¿no? ¿Con quién te acercarías de tus compañeros? Está el grupito ahí de los que se dicen los afeminados, o a lo mejor de los gays, el grupito de los bravucones, de los más pobres, ¿no? Que no tienen amigos, que están solos, ¿no? ¿Con quién irías? ¿O le compartirías a los que se ven más seguros, con más dinero, tal vez, los más mejor vestidos, ¿no? Porque dices, es que yo quiero que me vean con ellos, ¿no? Yo quiero que me vean con los demás, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo de las personas? ¿Estamos viendo mi conveniencia, cómo se ven por fuera, o estamos viendo su corazón? Jesús, su ministerio era lo peor de la sociedad, ¿no? Los cobradores de impuestos, que eran los traidores del pueblo. Nadie los quería, eran odiados, ¿no? Las prostitutas, que también eran maltratadas, ¿no? Los leprosos, que eran impuros. Los endemoniados, que a nadie se les acercaba, ¿no? Entonces, cuando alguien viene a la iglesia, ¿cómo eres tú? ¿Tienes el corazón de Jesús para tratarla como esta samaritana? De darle un lugar de honor, de sentarte con él o con ella, de iniciar una amistad, de trabajar en su vida, de conocer a la persona por lo que es, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Rolando? Yo siempre quiero comentar algo. Ok, está bien, adelante. Yo creo que aquí una de las cosas bien importantes que vemos con lo que Jesús hizo fue lo que José ha escrito aquí: toma la iniciativa, desarrolló empatía, confianza, espiritualidad y amistad. Yo creo que un argumento que surge mucho a veces cuando yo, por ejemplo, he compartido mi fe con alguien que es homosexualidad, es esa pelea. Tú lo que quieres es que convertirme a que yo sea heterosexual. O tu Dios no quiere a los homosexuales. Y mi respuesta siempre es, la verdad es que no me importa si eres homosexual, bisexual, heterosexual. Yo simplemente te estoy presentando a Dios. Lo que tú hagas con eso ya es problema tuyo. Pero yo no voy a dejar mi amistad, ni de hablar contigo, ni nada por el estilo. No importa lo que eres, porque así era Jesús. Y eso interesantemente para mí, en cada ocasión que ha sucedido, sí, como que ha aplacado a la persona de esa defensa de cuando un homosexual oye que tú eres un cristiano, que como que todo se le para en defensa.
por lo que he escuchado y por lo que realmente el mundo cristiano ha hecho. Hemos cometido muchísimos errores y es hora de entender y crear esa empatía, esa confianza y esa espiritualidad, de saber que es simplemente ser como Jesús. Eso es lo que nos decimos, entonces eso es lo que debemos hacer, no solo hablarlo, hacerlo. Parte del problema o parte de la solución, ¿no? Así es. Aquí tenemos otro ejemplo. Un sordomudo. Vemos cómo Jesús sanó a este sordomudo, ¿no? Luego Jesús regresó de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. También están al norte de Galilea, en el norte de la Tierra Santa, ¿no? Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Imagínate, ¿no? La escena. Llega este hombre que es sordo tartamudo, es decir, no podía escuchar, estaba aislado y aparte cuando trataba de hablar, le costaba el habla, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentía, no? Jesús vio a este hombre y entendió que estaba solo, que se sentía confundido, muchas veces no sabía qué estaba pasando, apartado, no encajaba en la sociedad con los demás. Probablemente su carácter ya era muy tímido, era temeroso, ¿no? Su autoestima se había él una y otra vez recordado y los demás le recordaban que era tartamudo, que a lo mejor trataba de comunicarse y los demás ya se burlaban de él, ¿no? Que a lo mejor le tenían que gritar y tenía que acercarse, que le hablaran fuerte porque no escuchaba, ¿no? Era ya parte de quién era, ¿no? Entonces se avergonzaba de quién era, ¿no? Jesús vio todo esto y entonces se acerca y fíjate, Jesús pudo solamente decir la palabra Efatá, pero no, quiso, dice, apartarlo para estar a solas con él. Probablemente en este camino, imagínate la escena, ¿no? Lo abrazó, se lo llevó caminando, tal vez hablándole al oído para que escuchara bien, empezó a platicar tal vez de su vida, le comentó de lo increíble que era poder tal vez hablar o escuchar bien, le habló de Dios, no sé, pero imagínate, creó la confianza suficiente para que entonces él le puso los dedos en los oídos, sí, así a lo mejor no se los limpió, no tenían cotonetes, ¿no? Así le metió los dedos en los oídos, ¿no? Y le tocó la lengua con saliva. Aquí no sé si era que Jesús agarró su propia saliva y la puso en su lengua, o solamente al agarrar la lengua del hombre tenía saliva, pero el chiste es que había saliva, ¿no? O sea, Jesús no le importó meterse en la mugre, en aquello que hoy en día nosotros con el COVID dirías, no, infección, ¿no? Pero aún así Jesús entró y lo tocó completamente. Así es. ¿Te fijas cómo la sanación del hombre no fue la parte milagrosa solamente de las palabras del poder de Jesús, sino el trabajo que hizo Jesús en relacionarse con él, hacerlo sentir acompañado, caminó con él, entendido, ¿sí? Identificado, restituido, ahora era el hombre sano, el hombre que podía hablar, el hombre que podía oír bien, seguro y honrado. Y podemos pensar cómo físicamente él tenía este problema, pero en su corazón había también pecado, también había orgullo, también había odio, y sin embargo todo eso lo sanó Jesús. Nosotros vemos la parte externa. La persona homosexual sigue trabada, ¿no? Es un tartamudo y un sordo que dice, es que así soy, es que así nací, es que soy gay, es que así me hizo Dios, ¿no? Y Dios tiene que destrabarlo, tiene que ayudarlo a escuchar a Dios, tiene que aprender a hablar y comunicarse en el corazón, darse cuenta qué es lo que necesita realmente. Ese es un proceso que Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer como lo hizo Jesús. Así es, así es. De nuevo, me encantan las palabras, ¿no? Acompañado, entendido, identificado, restituido, seguro y honrado. Tenemos que mantener un respeto
un amor, una compasión por todos. No importa lo que hagan, porque simplemente la respuesta es Dios. Todas esas respuestas de lo que dijiste, de que Dios me hizo así, así soy, ¿sabes qué? Puedes usar, pero eso no es el argumento. El argumento es conocer a Dios y ver lo que quiere para ti. Punto. ¿Entiendes? No es eso que estamos vaciando el querer compartir contigo. Es tan simples como eso. Amén. Entonces, 6 consejos en breve, ya para terminar. Viene una persona, a lo mejor ya estás pensando en tu compañero, a lo mejor es tu primo, alguien de la familia. Ve formando una relación que te permita su apertura y transparencia. Dale tu confianza. Ten la convicción que hoy hemos hablado que el homosexualismo no es el peor de los pecados. Ve la persona, no sus actos. Entendamos que la atracción por el mismo sexo no es algo que se puede cambiar por voluntad. Más bien, sus actos van a mostrar su arrepentimiento, aunque sus deseos no cambien. Mantén expectativas reales. Va a ser un proceso, no va a ser rápido. Y entender que el mundo ha metido tantas cosas, ¿no?, en los roles, que al explicarle los roles bíblicos, nos van a ayudar a entender que ser hombre, ser mujer, no es lo que dice el mundo, ¿no? Pero primeramente someternos a Dios, y de ahí con Dios podemos entender por qué es el ser hombre o mujer y cómo serlo, ¿no? Demuéstrale la conducta esperada, que tiene que ver con nuestra obediencia también, el corazón de Dios para cada rol, y con fe y oración enfrentar cada tentación. Bien. Pero para terminar, quiero terminar con esto que es muy importante, ¿no? Nuestra actitud es algo muy pequeño, pero puede cambiar grandes cosas. Ustedes son los jóvenes en la iglesia en Guadalajara, ustedes son futuros líderes, futuros matrimonios, futuros maestros, ¿no? Futuros ancianos, futuros evangelistas, ¿no? Ustedes van a crear esto en la iglesia y es muy importante, les tienen un encargo ya, de que traten a cada persona con respeto, dignidad y bondad, independientemente de su aspecto u orientación sexual. Que ustedes vean la vida, no su preferencia sexual. Vean que también no todos los homosexuales no están interesados en Dios. Sí los hay que sí están interesados, ¿no? Recuerden que la iglesia de Guadalajara debe ser la iglesia de los pecadores arrepentidos. Dice Romanos 3 que todos han pecado, todos. Y el resultado del pecado es nuestra lejanía de Dios. Eso es lo importante, no el tipo de pecado. Entonces, la única iglesia que describe la Biblia es la iglesia del primer siglo. Y en esta iglesia había de todo tipo de pecados que eran perdonados y arrepentidos, se consideraban hermanos y una familia. Entonces, debemos construir la iglesia en la que no es nuestro pasado, sino nuestro arrepentimiento lo que nos distingue como hermanos. Amén. Así es. Amén. ¿Quieres añadir algo, Rolando? La única cosa que me viene a la mente de nuevo es eso de o parte del problema o parte de la solución. Y si continuamos a lidiar como el pasado, es parte del problema. Parte de la solución es lo que Dios está viendo ahora, lo que Dios nos está mostrando. Y más que nada, la humildad perante Dios de aprender y crecer para salvar un mundo perdido. Punto. Entonces, Amén. Muchas gracias, Rolando. Pues vamos a abrirlo ya para preguntas y respuestas, Sergio. Esta es la página del ministerio, está en inglés, strengthinwitness.org. Pero ya pronto, ahorita Rolando nos platica, se va a abrir la página en español. Se llama Fortaleza en la Debilidad. Y aquí están nuestros correos. Rolando Fuerza en la Debilidad, gmail.com. Aquí faltó una E y acá sobró una E. Perdón, aquí hay que corregirlo. Y también el correo personal. Para cualquier duda, información, como comentaba Rolando, ya se están traduciendo los videos y mucho del contenido. Hay manera de contactarlos de forma anónima y decir, oye, yo estoy pasando por esto, me pueden ayudar. Y lo increíble es que ya este ministerio se quiere formar en cada ciudad, en cada iglesia, y pues nuestra oración, nuestro deseo que también pronto en la iglesia de Guadalajara podamos contar con él. Amén. Amén. Sí, para nosotros realmente si entran en el website de strengthandweakness.org, por ahí pueden ver
mi nombre y todo eso, y pedir una cita si quieren, todo confidencial, preguntar cualquier cosa que quieren, pueden mandarme al correo electrónico. Aquí estamos, mi esposa y yo, para servir lo más posible, ¿no? Y dando visión, era para el día 15 realmente lanzar el ministerio en español, con el website y con todo, pero tuvimos algunos imprevistos con el website. Pero ya hay más de 40 artículos ya traducidos, hay más de 8 videos ya traducidos, con subtítulos, que va a ser abierto para poder aprender, ver mucho más y tener la más ayuda. Y a través de website también puedes entrar. Por ejemplo, tenemos un grupo de hombres que se reúne el domingo por la noche, ¿no? Todos los que quieran de donde quieran. Entonces pueden preguntarme y todo porque yo primeramente veo, ¿no? Pero hay muchos recursos para poder ayudar, ¿no? O para poder responder. Mucho de lo que nosotros recibimos no es solo personas que luchan con atracción al mismo sexo, sino es personas preguntando de cómo puedo ayudar o qué puedo hacer, o tengo un amigo que, o tengo un hermano que, buscando ayuda, ¿no? Entonces, lo que se ve. Pero tengo algunos como, no sé cómo decirlo, que mis pensamientos como que chocan, porque pues yo sentí que, o sea, en algunos puntos como que se contradecían un poco. No sé si estoy mal. Si estoy mal, le agradecería que me lo pues digan. Pero es que cuando yo iba a la iglesia católica. Y en la iglesia católica nos enseñaban que pensar, o sea, que hay pecados de pensamiento también. Entonces yo no entendí porque ustedes decían que tener pensamientos homosexuales no es pecado hasta que los llevas a cabo. Así que me quedó eso. Y también, Buena pregunta. pues, sí, pues otra cosa que se me quedó muy, muy, muy en la mente es que una frase que dijeron que Dios es unión y Satán es división, pero yo siento así, o sea, personalmente que están como que, ay, perdón, se me va la palabra, como que al no tener esta inclusión, también estamos dando nosotros división a la sociedad y a las personas que forman parte de ellas. Y si bien dicen que no rechazan, pues no sé, yo siento que cuando algo no te gusta de una persona e intentas cambiarlo, lleva implícito cierto rechazo. Así que, no sé, o sea, no es como que les esté reprochando, sino que quiero que si ustedes podrían aclararme esos pensamientos, porque no entendí muy bien esa parte. No, me alegro y no te preocupes, yo no siento ningún rechazo. Gracias. Gracias. Bueno, pues adelante, Fernando. Que no, si quieres, tú quieres. Bueno, dos partes. Una, entiendo lo que tal vez otras iglesias puedan enseñar y lo que te aconsejo y te animo a realmente sentarte con alguien y estudiar lo que las escrituras dicen, no lo que alguien dice. Eso cambia las cosas, ¿no? Porque en verdad las escrituras hablan sobre tener tentaciones y pensamientos y eso no es pecado. Lo que sí es el pecado es cuando lo llevas a cabo, ¿no? Pero hay muchas ideas y mediante muchos años el cristianismo, por decir en general, ha colocado cosas que realmente no son totalmente bíblicas, ¿no? Y eso entonces en esa parte considero el estudiar más y averiguar más para que tú sepas por ti misma lo que está escrito, ¿no? Y cómo es. Entonces mi consejo es ese para ti, eso te ayudaría mucho. Vas a ver la diferencia a medida que vas leyendo, ¿no? Pero, y la otra parte, yo puedo amarte y quererte sin estar de acuerdo en lo que haces, y eso no implica lo que haces. Por ejemplo, yo estoy seguro que tú tienes algunas ideas de lo cual otros no tienen, o ideas que tú no estás de acuerdo con tus amigos y todo. ¿Eso implica entonces que los estás rechazando? No. Tú puedes rechazar algo que alguien hace sin rechazar la persona. Y así era Jesús. Entonces creo que ahí es donde necesitamos llevar las cosas, ¿no?
el no rechazar la persona, pero no necesariamente estar de acuerdo con lo que hace. Pero está bien, no quiere decir que yo me va a faltar el amor y la comprensión y lo que tú necesitas de mí. ¿Hace sentido eso? ¿Te respondió la pregunta más o menos o todavía te dejo en lo oscuro? No, sí, sí me respondió. Muchas gracias por aclarar Ok. esa duda. Me alegro mucho. Mm. ¿Algo más, José? Sí, nada más agradecerte, Leslie, porque necesitamos Sí. mucho de ese tipo de preguntas, Sí, de esa totalmente. honestidad, porque eso es precisamente lo que está ahí en tu mente, ¿no? Sí, Me trae a la mente un pasaje que alguien en otra ocasión había comentado, ¿no? Cuando Jesús dice, les aseguro que si miras con deseo a una mujer ya cometiste adulterio en tu corazón, ¿no? Entonces, aquí Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, con solamente pensar ya es pecado, ¿no? Si vemos el contexto de la escritura, le estaban preguntando a los judíos acerca del divorcio, si era bien divorciarse o no. Entonces, Jesús lo que está haciendo es llevarnos a un nivel más alto de espiritualidad, es decir, no es por lo que los demás aprueben o la iglesia o Moisés diga, sino profundamente en el corazón. Entonces, dice Jesús que ese mismo deseo que yo tengo eventualmente me va a llevar a pecar. O sea, no es que en el momento que ya lo pensé ya es pecado, ¿no? ¿Sí? Si yo lo empiezo a maquinar y ya lo decidí, sé exactamente qué voy a hacer, entonces pues me va a eventual llegar a pecar. Entonces es más fácil, en cierta forma, establecer una religión como por reglas, ¿no? Haz esto y no hagas esto, pon palomita, palomita, palomita. Hice esto, sí, hice esto, no. Pero la relación que Dios quiere, que nos habla la Biblia, es una relación personal donde quiere ver tus intenciones, tus deseos, y desde ahí las trabajas para que cada vez hasta de lo más profundo de tu corazón ya vaya siendo diferente, a pesar de que luchas, va diferente, entonces ya no hay la consecuencia del pecado finalmente en las acciones. Entonces, como te decía Rolando, pues te invito nuevamente a que la sigas estudiando, que la sigas leyendo con algunos de los muchachos, para así que es. profundices más en ello y te va a ayudar a entender cómo es que Dios nos ayuda también a nosotros pues, a ir al cielo, a estar con Él en su presencia. Sí, sí, acordémonos que Dios no quiere que el pueblo lo siga simplemente, ciegamente y sin saber nada. Al contrario, por ejemplo, yo soy amado por mi esposa. Me alegro mucho que ella quiere amarme, no que tiene que amarme. Entonces, para eso necesitamos tener ese conocimiento y saber lo que hacemos para implicar ese amor. Entonces, es bien importante averiguar lo que es en realidad y aprenderlo. Pero gracias, muchísimas gracias por tu comentario y tus preguntas bien profundas. Muchas gracias.